Bueno, buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un repaso general de los temas vistos pues hasta el día de hoy, ya que pues ya se viene una siguiente actividad y recordemos pues que en este caso, como hemos venido trabajando el tema de programación es acumulativo. Entonces, lo que se vio en los anteriores temas van siendo necesarios en los temas nuevos. Con lo nuevo que hemos visto que hablamos de estructuras de datos o registros, es necesario trabajar con todo lo anterior para poder realizar una buena solución de software. Bueno, entonces vamos a comenzar, como les decía desde el principio. Entonces vamos a hacer un repaso general de la estructura de un pseudocódigo. No olvidemos que a nivel general el pseudocódigo siempre tiene un inicio y un fin. Hay que declarar unas variables, hay unas entradas, unos procesos y unas salidas. Siempre está la funcionalidad de todos los sistemas. Siempre se espera una entrada de información. Esta información puede ser procesada y finalmente usted va a tener una respuesta o salida de acuerdo pues a la información que se procesó. Cuando yo voy a declarar las variables, debo tener en cuenta primero el tipo de variable que yo necesito. Este tipo de información con respecto a las variables son las herramientas que yo voy a utilizar para generar la entrada del proceso y los resultados o salidas. Entonces, este tipo de cosas las debo yo generar de acuerdo a un análisis. Debo tener lógica para yo poder generar estas variables y que me sirvan realmente en mi solución propuesta. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que el tipo depende de la necesidad o de lo que se esté pidiendo en el sistema. Entonces hay que tener cuidado y poder generar bien este tipo de información. Por ejemplo, si yo le digo que se va a trabajar o se va a necesitar un sistema, jóvenes, el micrófono. Si yo les digo que voy a trabajar o necesito un sistema que me indique que si una persona es mayor de edad y puede realizar cierta actividad, entonces en ese caso yo podría decir que necesito o que trabajo con variables de tipo entero, porque la edad normalmente es un dato entero. Usted le preguntan su edad y usted dice dato entero, 20, 30, 40. No va usted a decir 20.8, 25.3. Esa información no se maneja de esa manera. Si de pronto usted le dicen que se va a trabajar con datos personales, entonces va a estar el nombre, el apellido, el documento, cosas así. Entonces usted puede definir, por ejemplo, que son de tipo carácter o cadena, porque son datos que va a tener ese tipo de características. Entonces, ahí usted vaya definiendo. Si yo le digo que voy a trabajar, por ejemplo, con medidas para construir un edificio o con temperaturas para determinar ciertas condiciones, entonces pues se asume que son datos de tipo real, porque usted puede tener, por ejemplo, la temperatura corporal de una persona, pues eh, puede ser 36.5. Entonces decir, bueno, si sube de 38, entonces tiene fiebre. Entonces, un ejemplo que estamos viendo ahora son las cámaras térmicas, donde la gente va pasando y el sistema va analizando la temperatura de las personas y arroja una alarma si se sobrepasa cierto punto. Entonces, allí él está midiendo y generando una información. Entonces, él recibe una entrada ya que tiene o mide o calcula o detecta la temperatura de alguien, tiene esa entrada, entonces él procesa esa información. Dentro de ese proceso puede ser si temperatura mayor a 38 haga. Entonces, ¿qué va a hacer? Arroje alarma. Que por ejemplo, no sé, una función que llame activar. Entonces suena una alarma, además arroja unos mensajes, peligro o
o sospecha de contagio, alguna cosa así. Entonces ya quien recibe esa información pues debe reaccionar a la misma. Entonces miren que siempre todo nuestro entorno, todo donde vivimos, todo donde podamos estar es un sistema y ese sistema puede ser apoyado por soluciones informáticas. Entre ellas, pues, desarrollo de software para generar una respuesta o poder generar ciertas cosas. Bueno, lo que también debemos tener en cuenta en estas variables es que el nombre de ellas debe ser alfanumérico, ya, tener números y letras, pero solo número no es válido. Solo letras sí, sí se puede. Y primero va la letra o las letras y después el número que corresponda. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, empleado, puede ser mi variable, pero puedo tener empleado 1, empleado 2, empleado 3, etcétera. Pero entonces hay que tener esa información combinada, pero siempre van primero las letras. También se recomienda que estos nombres, si son largos, no tengan espacio. Entonces yo puedo tener sueldo empleado. Entonces ahí no hay que colocar ningún espacio. Todo debe ir pegadito. Porque también ese espacio va a generar un posible error. A él mirar el espacio como un salto de línea o como una especie de enter, un fin de línea. Entonces ahí también se puede generar un error. Se recomienda que estos nombres vayan de acuerdo a la funcionalidad. Si yo tengo una variable para los datos del estudiante, pues tener estudiante, por ejemplo, o tener la variable nombre estudiante. Si yo voy a trabajar, como decía el ejemplo de las temperaturas, pues yo voy a decir la variable temperatura, tener la variable alarma o tener la variable prevención, cosas por el estilo. Estos nombres de las variables deben ir sin caracteres especiales, espacios, arroba, la ñ, variables con tilde, letras con tilde, ese tipo de cosas no se aceptan. Y pues como usted la cree, la debe usar. Si usted la creó en mayúsculas, igual la debe usar. Si creó la primera letra en mayúscula, igual se debe usar. Usted puede tener estudiante, todo en minúscula, y después si la va a utilizar estudiante con la E mayúscula, ya el sistema reconoce eso como un error porque él diferencia cuando está esa información ahí, la mayúscula, la minúscula, entonces hay que tener cuidado. En el caso de las entradas, pues normalmente se maneja con la orden lea y se coloca la variable, pero eso lo ideal es que está acompañado de un mensaje. Ese mensaje me indica qué es lo que se va a ingresar. Entonces este mensaje es una guía para el usuario. Entonces usted le dice escriba tal cosa y entonces él ya sabe que digita la información y pues da enter. En el caso pues ya de un sistema, ya de un programa. Entonces si no está este mensaje y solo aparece el cursor ahí esperando, pues él puede decir que eso es un error o que no funciona porque no ve nada. Entonces el mensaje es el que me da la guía para ver o para que él vea que va a ingresar. En los procesos, pues, se pueden tener fórmulas, operaciones o las estructuras que conocemos para procesar la información y, pues, obtener unos resultados, que son las salidas. Y, pues, en este caso, las salidas, que normalmente son los mensajes de respuesta hacia el usuario, pues, se recomienda que esos mensajes sean claros, sean concretos, educativos, sirvan de guía y como tal, siempre pensando en el usuario final. La recomendación es que usted se coloque en la posición del usuario. Si usted fuera el usuario, ¿qué quisiera ver? ¿Cómo lo quisiera ver? Igual, usted puede tener una opinión, una perspectiva de lo que se está haciendo, pero también a veces es necesario mostrarle al cliente cómo quedó y que él apruebe si como lo está viendo le parece bien o si necesita hacer cambios. Hay empresas, instituciones que tienen ciertas características especiales o por ejemplo tienen ciertos componentes
y demás institucional. Entonces le pueden decir a usted, no, es que el color que se maneja aquí es azul y se combina con tal otro y entonces manejamos este tipo de letra con este formato, etcétera. Entonces usted se tiene que apegar a eso porque es algo institucional. Entonces esas cositas también son necesarias conocerlas, averiguarlas para generar pues un mejor impacto. Si hablamos de páginas como por ejemplo, digamos la página del SENA, que ellos tienen su logo, el logo tiene unos colores, usted entra a esa página y muchas veces ve ciertos colores y ya con eso ya como que la identifica. El ICFES, digamos, páginas de la policía y demás. Entonces esas cositas son buenas poderlas realizar de manera adecuada. Bueno, dentro de la estructura tenemos las estructuras de decisión. Está la decisión simple, que contiene si la condición. Entonces, si esta condición es verdadera, se realizan los procesos y finaliza, fin sí. Entonces, siempre tengo un inicio y un fin. Entonces, aquí hay que tener de forma adecuada y organizada esta información. Jóvenes, por favor, el micrófono. Ya muchas veces les ha repetido, no entiendo por qué siguen sin tener en cuenta eso. Los micrófonos, por favor. Gracias. Ahora, las estructuras de decisión doble. También, si la condición se cumple, realiza este tipo de procesos y ya sale. Ya, finaliza. Pero si la condición no se cumple, pues entonces viene acá este otro bloque y realiza estos otros procesos. Y ya termina. En el parcial muchos se equivocaron, colocaban sí, sí, no, y por acá fin sí. ¿Ya? Me imagino pues que de pronto se olvidaron de esto o solamente se ponen a mirar el libro. Les dije que pilas, que el libro tenía unas características un poco diferentes y cuando usted va a comparar lo que hemos visto con el lenguaje, es más parecido a lo que hemos hecho nosotros con el lenguaje de programación que de pronto lo que está en el libro. Entonces, mucho ojo. Ahora está la estructura de decisión múltiple. Está el según sea. Según sea esta opción depende de lo que anterior a esto se haya colocado. Va a ir un menú normalmente y se le dice al usuario que escoja su opción y entonces de acuerdo a la opción entra a un caso que me representa las opciones que yo le di al usuario. Cuando entro a uno de los casos realizo un paquete de procesos y cuando él termina debo decirle que ya, cortar, que hasta ahí llegue. Si no lo hago, él continúa con el siguiente paquete de procesos. Entonces eso generaría pues un error porque él sigue derecho haciendo los demás procesos. Entonces hay que tener cuidado con cortar o terminar el caso. Cuando los casos no se encuentran o cuando la opción que se da no está dentro de los casos, pues viene a por defecto. Normalmente por defecto es un mensaje de error indicando que se generó una mala opción o la opción que usted, que el usuario escogió no existe, cosas por el estilo. Entonces, para esa es la parte de por defecto. Bueno, seguimos entonces con esas estructuras de decisión anidadas, donde tenemos normalmente dos posibilidades. Yo anido las condiciones con el y. Yo le digo sí, condición 1 y condición 2 y condición 3 y todas las que necesite. Entonces, si todas se cumplen, para este caso en el y, todas tienen que ser verdaderas, entonces hago estos procesos. Si no, quiere decir que una solita falla, viene acá. Pero yo no puedo de esta manera decirle al usuario cuál falló. Aquí simplemente el sistema me revisa todas y bueno, se dio cuenta que una falló, entonces vino para acá, pero no le puedo decir al usuario cuál. Entonces, una manera de yo poder generar ese mensaje o esa información al usuario es trabajando así, diciéndole yo al sistema que me analice una por una. Entonces me analiza la condición, si se cumple, pues viene y me analiza la siguiente, si se cumple, viene y me analiza la siguiente. Cuando alguna falle, entonces como me está analizando una, va a si no, y entonces dentro de los procesos le puede decir, la condición tal no es verdadera o no es válida.
¿ya? Entonces, cuando yo analizo una por una, sí yo puedo decirle ya al usuario cuál fue la que no se cumplió, o si se cumplen todas, pues decirle, usted cumple con todas las condiciones, entonces se realizan estos procesos. La otra anidación es con el o. En este caso yo le digo si la condición 1 o condición 2 o condición 3, en este caso pues para que yo pueda venir a este primer paquete de procesos con una sola que sea verdadera lo hacen, ¿ya? Entonces, en el caso de que todas sean falsas, ahí sí viene al sí no. Pero entonces yo como le digo al usuario, ¿cuál sí se cumplió? Aquí sería decirle sí, cuál sí se cumplió. En el caso del y, es decirle cuál no se cumplió. En el caso del o, es decirle cuál sí se cumplió. Entonces, se recomienda lo mismo, analizarlas una por una. Pero ya en este caso, analizo la primera y de una vez. Si se cumple, hago los procesos. Si no, ahí sí analizo la segunda y lo mismo. Entonces, ahí voy analizándolas una por una, pero si no se cumple, paso a analizar la siguiente condición. En el I, si se cumple una, ahí sí paso a analizar la segunda. Si esa se cumple, paso a analizar la siguiente. En el O, si se cumple una, ya, hago los procesos y termino. Si no, ahí sí voy por la siguiente. Si no, voy por la que sigue. ¿Ya? Entonces son dos formas diferentes de generar la solución. Bueno, ahí seguimos con las estructuras de repetición. En las estructuras de repetición, la idea es que usted pueda hacer un paquete de procesos varias veces, sin necesidad, digamos, de escribirlo 10 veces o escribirlo 20 veces el proceso. Entonces usted mete este paquete de procesos dentro de una estructura de repetición y le dice cuántas veces quiere que se realice o se genere, de acuerdo pues a la necesidad que usted tenga en su solución. Entonces, una de las estructuras es el para-haga. Ese para-haga pues me va a generar pues un posible ciclo, ¿ya? Que normalmente tiene un inicio y tiene un fin. Este inicio y este fin, pues va a tener un incremento, el cual va generando pues los procesos las veces que usted le haya dicho, indicando pues desde dónde arranca y a dónde va a llegar. Con este incremento voy caminando del inicio al fin. ¿Ya? Entonces aquí hago los procesos un número determinado de veces. También está el mientras haga, donde hay una condición. Esta condición normalmente se mira desde antes. Si esta condición es verdadera, pues entro a los procesos y comienzo a hacerlos, pero dentro de la estructura tengo que decirle si la condición va a volverse a cumplir para volver acá. De lo contrario, pues va a estar aquí haciendo pues ese tipo de actividad o tarea las veces que sean necesarias. ¿Ya? Y finalmente está el haga mientras, que en este caso él entra, hace los procesos y la condición está al final. ¿Ya? Entonces aquí de alguna manera él va haciendo esa actividad siempre y cuando la condición se cumpla. Entonces, ¿qué pasa con el mientras haga? Los procesos se pueden que no se hagan porque la condición de entrada no se cumple, entonces nunca se hacen. En el haga mientras, los procesos se van a hacer por lo menos una vez. Y como la condición está al final, entonces ahí es donde mira si vuelve y los repite. Bueno, este en el caso general. Entonces, continuamos con los arreglos. La estructura de arreglos, podemos tener arreglos de diferentes dimensiones. En este caso podemos tener arreglos de una dimensión. Estos arreglos de una dimensión pues representan, por decirlo de alguna manera, como cajitas donde yo puedo guardar información. Entonces aquí yo guardo los datos que yo requiera. Normalmente yo defino de qué tipo de datos se va a guardar allí. Entonces yo le puedo decir que en cada cajita guardo un dato, ¿ya? Entonces cada vez que yo voy guardando un dato, pues él va ocupando una siguiente cajita o casilla.
El primer elemento normalmente está en la posición 0 y pues el último elemento está en la posición n-1. Normalmente yo puedo tener una cantidad de elementos determinado y yo la posición la cuento siempre arrancando en 0. Entonces, si yo tengo 10 elementos, como arranco en 0, la última posición sería el 9, porque es n-1. Bueno. Bueno, entonces, si yo defino que es un arreglo de tipo entero, pues voy a guardar solamente datos enteros. Y pues la cantidad que yo le diga, según el tamaño, y pues las posiciones, como les digo, siempre arrancan en 0, entonces siempre llega hasta n-1. Para este ejemplo, pues yo tengo un tamaño 10, la primera posición arranca en 0, pero termina en 9. De 0 a 9 hay 10 elementos. Bueno, sigamos con el otro, como les digo, el ejemplo al final. Entonces, los arreglos de 2 dimensiones, estos arreglos de 2 dimensiones también se conocen comúnmente como una matriz. La primera posición arranca en la posición 0, 0 y pues finaliza en la posición n-1, m-1. Esto sería filas, que es el primer número, y columnas. Entonces, filas por columnas. Si lo vemos gráficamente, pues lo vemos de esta manera. Podemos decir que tenemos cajitas, ya, que arranca en la posición 0, 0, fila y columna, y pues se va llenando a medida que voy haciendo el recorrido para poder yo tener toda la matriz llena y de acuerdo a la información que yo le diga, si es de tipo entero, si es de tipo real, etcétera, entonces ahí se van guardando los elementos. Creo que anterior se me olvidó, bueno, sí, perdón. El arreglo de una dimensión se representa de esta manera, el tipo de elemento que voy a guardar, el nombre del arreglo y el tamaño. En el caso de la matriz, también le digo el tipo de datos que voy a guardar, el nombre de la matriz y cuántas columnas y cuántas filas y cuántas columnas tiene. La cantidad de elementos en la matriz se determina las filas por columnas. Entonces, si yo tengo 5 filas y 5 columnas, pues entonces 5 por 5 tengo 25 elementos. Y en el caso de los arreglos de 3 dimensiones, es como yo tener, digamos, un cubo rugby. Entonces, tengo esta caja en 3D. La primera posición pues va a ser el primer cuadrito, mi primera caja, y la última pues la que está en la parte inferior. Y aquí se mira filas, que es el primer 0, columnas y profundidad. Entonces de esa manera yo voy recorriendo y llenando ese arreglo en 3 dimensiones. Yo podría ver este arreglo de 3 dimensiones como matrices. Si yo uno estas 3 matrices, pues me va a aparecer. Si yo uno varias matrices, pues me va a aparecer así este cubo en 3D. Si yo cojo, digamos, este pedazo de adelante, pues eso puede ser una matriz. Si cojo la parte de atrás, va a ser otra y etcétera. Si las uno, pues es como tener ese arreglo en 3D. Entonces, yo también puedo decir que puedo tener varias matrices y esas matrices pues son las que me representan todo el arreglo. Ya usted define cómo lo va a trabajar. En pseudocódigo también le defino el tipo de datos que voy a guardar, el nombre del arreglo, la cantidad de filas, la cantidad de columnas y la profundidad de mi arreglo. Lo mismo, ¿cuántos elementos hay? Multiplico las filas, las columnas y la profundidad y ahí obtengo la cantidad de elementos. Continuamos entonces con las funciones. Las funciones es yo tener de forma separada códigos o pseudocódigos que me generan o me realizan una función determinada. Yo tengo una función principal. Cuando trabajo con funciones, yo tengo una función principal, solo una. Las demás funciones son secundarias. Entonces, si yo hablo, digamos, de calculadora, mi función principal se llama calculadora, pero tengo una función secundaria que se llama raíz. Tengo una función secundaria que se llama coseno. Tengo una función secundaria que se llama suma, una función secundaria que se llama resta, etc. Entonces, desde la función principal yo llamo las funciones secundarias, pero también yo desde una función secundaria puedo llamar a otra función secundaria.
en las funciones, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo ideal es que el nombre de la función tenga algo que defina la acción. Entonces, si, como les digo, si mi función va a calcular la raíz de un número, entonces, digamos, la función se llama raíz cuadrada. Si yo tengo una que me va a calcular la tangente, pues la función se llama tangente. Cosas por el estilo. Algo que realmente me defina qué está haciendo la función y que sea una sola cosa. Si mi función dice que es raíz cuadrada, pues que solo saque la raíz cuadrada, no que saque la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz cuarta, no, que saque una sola. Aparte haga la de raíz cúbica y en otra función haga la raíz cuarta, cosas por el estilo. En cada función yo puedo tener entrada, proceso y salida, como lo hemos ya visto anteriormente. Normalmente las entradas en una función se pueden llamar parámetros porque vienen de otro lado y en algunas ocasiones las salidas puede ser un retorno que se demanda hacia otra función para realizar otro proceso. Normalmente cuando ya hablamos de funciones siempre tenemos una estructura que cambia un poco con respecto a la inicial porque aquí podemos tener declaración de funciones y de variables a nivel global, o sea, por fuera de todas las funciones, y declaración de funciones y variables a nivel local. Lo que yo declare localmente solo funciona allí, dentro de esa función o dentro de esa estructura. Lo que yo declare global lo puedo trabajar en cualquier función, llamarlo en cualquier lado, trabajar con ello en cualquier lado. Entonces, cuando yo tengo dentro de la función principal el llamado a la función secundaria, pues entonces la función secundaria también puede tener la forma de declarar sus propias variables, tener sus entradas, sus procesos y sus salidas. ¿Cómo lo puedo yo representar? Cuando yo creo la función, yo puedo decir que esa función tiene un retorno, el nombre de la función y recibe unos datos o tiene unos parámetros. También puede ser sin retorno, el nombre de la función con unos parámetros, puede ser con retorno y sin parámetros o puede ser sin retorno y sin parámetros. Son las formas en que de pronto se puede trabajar la función. Entonces, ¿cómo se vería de alguna forma gráficamente? Si yo tengo la primera que es con retorno y con parámetros, entonces los parámetros son enviados a la función secundaria. Ahí se procesa y cuando tengo un retorno en la función principal, obtengo entonces los resultados o salida. Si yo lo tengo solo con parámetros, entonces yo estoy mandando los datos a la función secundaria y allá los proceso y genero los resultados. Si yo lo tengo solo con retorno, entonces en la secundaria tengo la entrada de los datos, proceso los datos y genero el envío de la información hacia la función principal que se encarga de la salida. Y finalmente la función, cuando no hay ni retorno ni parámetros, ella se encarga de todo. Hace la entrada, el proceso y la salida de los datos. Bueno, finalmente la estructura de datos. En la estructura de datos, lo que vamos a tener es un agrupamiento de información. La idea es que cuando yo junto esta información, es porque esta información tiene algo relacionado, alguna información que lo hace que yo lo pueda unir, como les había dicho en algún momento. Por ejemplo, yo hablo del producto. El producto puede tener identificador, nombre, cantidad, precio, bueno, cualquier cantidad de cosas o datos que hacen referencia al producto. Entonces yo lo agrupo en una estructura. Entonces normalmente yo lo que tengo que colocar es la palabra estructura, nombre de la estructura, colocar los datos, cada dato puede tener su tipo y decir que la estructura ya finaliza. De esta manera, entonces yo voy a generar la estructura. Cuando yo genero la estructura, yo no puedo trabajar con la estructura directamente. Esta es como una plantilla. Yo debo generar copias de la estructura para poder trabajar sobre las copias. Entonces, cuando yo ya voy a trabajar con las copias, yo tengo que colocar el nombre de la estructura o registro y el nombre de la variable. Aquí estoy generando una sola copia. Igual yo puedo generar las copias que necesite. Pero una forma o una mejor forma es generar arreglos de tipo estructura.
¿Ya? Entonces, de esa manera tengo muchas copias de esa estructura. Para acceder a los campos yo necesito el operador punto. Entonces, de esa manera yo accedo al campo o al dato de la estructura correspondiente. Bueno, como les decía, una recomendación es tener arreglos de estructuras donde yo puedo tener arreglos de 1, 2 o 3 dimensiones y simplemente es colocar el nombre de la estructura. Entonces, si es de una dimensión, pues el tamaño me determina la cantidad de estructuras o de copias que tengo. Si es de 2 dimensiones, pues las filas por las columnas son la cantidad de copias, y si es de 3, pues las filas por las columnas por la profundidad es la cantidad de copias que tengo de esa estructura. Bueno. Entonces, por ahora, por ahí dejo ya ese repaso general. Entonces, voy a terminar aquí la grabación y entonces, pues, espero entonces las preguntas. Muchas gracias.